Qué bien tira ese gancho. No, este fue... Los golpes por dentro, cuando abría un poquito los brazos, un poquitito Juárez por ahí. Atención, dicen que aquella noche el desierto de Arizona se estremeció no por los cánticos de los casinos, ni por el tintinear de las fichas, sino por la sangre que brotó como un río encendido desde la ceja de un guerrero. Y porque tras bambalinas, alguien juraba que el campeón había fingido una infección espantosa para esquivar al retador. ¿Quieren saber si eso fue verdad o una mentira vil? No parpadeen. En los próximos minutos, descubrirán por qué uno de los mejores contragolpeadores del planeta estuvo a punto de perderlo todo por un puño inflamado, como un medallista olímpico convertido en Rocky, prometió romperle la corona, y sobre el ring terminó luchando casi ciego, guiado solo por el latido de su orgullo. Quédense hasta el final, porque la campana más dramática retumbará justo en la última línea. Aquel 3 de noviembre de 2007, el crepúsculo cayó lento sobre el Desert Diamond Casino de Tucson. Adentro, el murmullo era mezcla de español y de inglés, de apuestas y plegarias. Juan Manuel Dinamita Márquez, 34 años y dueño del cinturón superpluma del CMB, caminaba tras el telón con un rostro que parecía cincel. No era su primer título ni su primera defensa, pero sí la más tensa. 7 semanas antes la pelea se había pospuesto porque, según su equipo, se le había infectado la mano derecha, hinchada como bomba de caricatura, supurante y púrpura. Rocky Juárez gritó a los micrófonos que aquello le olía a excusa, que el campeón teme a mis puños. Las revistas lo replicaron. Márquez, asustado, la duda flotaba en el ambiente como pólvora sin chispa. Entre la multitud, un puñado de fanáticos ondeaba banderas mexicanas. Otros, de Texas, alzaban letreros que rezaban Rocky Time. El recuerdo de la cancelación planeaba sobre los asientos. Quien apostara contra Márquez esa noche, quizás se había tragado el rumor de que el campeón no estaba del todo curado. Márquez, sin embargo, llevaba 5 semanas pegando al saco con furia silenciosa, convencido de que cada golpe limpio al retador sería una bofetada a la incredulidad. Su llegada al combate había sido ardua. Después de destronar a Marco Antonio Barrera en marzo, consiguió lo que tanto ansiaba, el cinturón verde y oro, y sobre todo, la posibilidad de retar de nuevo a Manny Pacquiao. Pero el negocio es negocio. Antes debía cumplir una defensa. El argentino Jorge "La Hiena" Barrios iba a ser su víctima en septiembre, hasta que un examen oftalmológico descubrió desprendimientos de retina. Barrios se despidió. Juárez afiló los guantes, y las marquesinas cambiaron de nombre en un suspiro. Entonces, surgió la infección en la mano del campeón, 3 puntos abiertos tras una rasgadura de vendaje, y los tabloides encontraron su carnada. «¿La dinamita está mojada?», tituló un blog burlón. Rocky Juárez, 27 años, medallista de plata en Sydney 2000, no era un desconocido. Su apodo no solo evocaba a Balboa, sino su estilo frontal, obstinado, casi suicida. Venía de perder 2 decisiones muy cerradas ante Barrera y una contra Humberto Soto. Los jueces nunca habían dictado a su favor. La noche de Tucson era su cuarta y tal vez última oportunidad mundialista. A una semana del duelo cancelado, su indignación fue tanta que lanzó un dardo envenenado. Márquez dice estar lesionado. Yo digo que alguien lo convenció de posponer la paliza. Sus palabras ardieron en los blogs de boxeo como gasolina. Pero ahí estaban, finalmente, cara a cara. El campanazo inicial fue una explosión de decibelios. Rocky salió disparado como torpedo, sin tanteo. Quería cobrar cada día de espera. Apenas 20 segundos y... ¡clac! Crujió un choque de cabezas. La frente de Márquez raspó la de Juárez y en la ceja izquierda del texano se abrió una brecha que escupió sangre al instante. En ringside, los comentaristas se miraron incrédulos. Eso pone la pelea patas arriba. Y es que, con aquella raja, la visión de Rocky comenzó a nublarse desde el round 1. A Márquez lo encendió el olor férrico. Era el contragolpeador perfecto. Cada paso adelante de Juárez se topaba con un jab en punta o un gancho al hígado. Tac, tac, tac. Como metrónomo, el mexicano clavó combinaciones de 3, jab, recto, izquierda al plexo. Sin embargo, el texano no cedía. Rocky se arrojaba en tromba con volados de derecha tan anchos que levantaban soplidos del público. Cuando alguno rozaba las costillas de Márquez, el campeón resoplaba con rabia, giraba en ángulo y respondía con un uppercut limpio que azotaba directo al mentón abierto. Los rounds 2 y 3 siguieron el mismo guión. Juárez presionaba,
Márquez retrocedía lo justo y explotaba con precisión de cirujano. Dato curioso, Márquez, guiado por su maestro Ignacio Nacho Beristain, solía practicar contragolpes dibujando medias lunas de tiza sobre el piso del gimnasio. Pisar fuera del arco significaba repetir la secuencia, perfeccionismo que se reflejaba ahora al hacerlo fallar y contraatacar. Cada vez que Rocky tiraba a su derecha, Márquez se desplazaba un dedo fuera del alcance y hacía pagar con un 3 golpes. La ceja del texano se ensanchaba, su esquina aplicaba coagulante, pero la hemorragia brotaba de nuevo al primer impacto. Juárez ya había sentido entonces los golpes potentes de su rival, aunque la cortada sí, siempre estorba una cortada, ¿no, Carlos? Rocky Juárez cuando entraba, Rocky Juárez también mete lo suyo. Y como le dije, amigo, mucha inteligencia para esperar el contraataque. Rocky Juárez, que también intentaba en esa oportunidad hacer lo propio, doble golpe. Ella prometía, y si no solamente prometía, ahora es un hecho, los dos están haciendo una muy buena pelea. Estamos nada más que en el segundo round. La superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, el campeón era Juan Manuel Márquez. Rocky Juárez intentó. Tenemos escenas del round anterior. Fíjate qué bonito ese gancho izquierda de parte de Juan Manuel Márquez. En el cuarto, el público vibró. Rocky coló un izquierdazo al parietal y por un pestañeo, Márquez tambaleó. Fue como un rayo que no alcanzó a incendiar, pero dejó la impresión de que dinamita podía estallar en su contra. El texano, oliendo la presa, multiplicó los envíos. Márquez mascó su protector bucal y esperó. Con el cronómetro mordiéndose los últimos 10 segundos, soltó un volado de izquierda seguido de derecha recta fulminante que estremeció la cabeza de Juárez. Sonó la campana y Rocky regresó a su banquillo con los zapatos temblorosos, mientras la esquina remendaba la raja que ya parecía un manantial carmesí. Entre rounds, cámaras captaron la hinchazón en ambos pómulos de Márquez. El campeón no se había ido limpio. Aquel balazo al parietal le dejó un zumbido y las primeras sombras moradas en el rostro, pero su mirada seguía fría, matemática. En el quinto, volvió a su plan maestro, llave al rostro, gancho abajo, recto al mentón. Rocky, aún sangrando, replicaba con ganchos al hígado y uppercuts que hacían eco de sus días amateurs, cuando su pegada causaba pánico en Juegos Panamericanos. El público ovacionaba cada intercambio, viendo cómo la lona se salpicaba en rojo tenue. A mitad del sexto, Rocky conectó 2 ganchos al hígado que hicieron flaquear la guardia de Márquez. El mexicano cruzó los brazos, pero el texano se lanzó con derecha a la 100 y ¡bang! Dinamita reculó un paso largo, trastabilló. Por primera vez en la noche, la balanza parecía bascular. Las gradas se pusieron de pie. Las narraciones en televisión subieron de decibelios. Juárez lo tiene tocado, pero la experiencia es maestra. Márquez se amarró en clinch inteligente, recuperó el aire, midió la cuenta de su corazón y al separarse, soltó un recto que volvió a rajar la ceja sangrante de Juárez. El aspirante mordió el dolor con furia mística, asumió el castigo y siguió avanzando. El séptimo round fue el más salvaje. Todo comenzó con Márquez marcando distancia, pero Rocky lo arrinconó contra las cuerdas y desató una luz de puñetazos, buscando ese pequeño segundo en que la visión del mexicano se desordenara. Fue en ese caos que coló un cross de derecha. La cabeza de Márquez se arqueó hacia atrás y el público estalló convencido de un knockout inminente. Narradores bramaban nombres de guerreros caídos, pero Dinamita, con sangre también en el labio, se mantuvo erguido. Un resbalón de Juárez rompió la ráfaga, y la respuesta de Márquez llegó como latigazo. Uppercut al estómago, gancho al hígado, derecha por arriba. El texano sintió un fogonazo en el diafragma, perdió el aire, pero no dobló la rodilla. La campana le salvó de un epílogo anticipado. En el octavo, el combate tomó un tinte táctico. La ceja de Juárez era ya un corte grotesco. Los vendajes blancos estaban marrón oscuro. Dato curioso, la Comisión Atlética de Arizona sopesó seriamente detener la pelea. Tenían médicos de cabecera listos. Pero Rocky insistió en seguir. ¿Cómo no iba a hacerlo? Llevaba 15 años soñando con ese cinturón. Se había criado limpiando garajes en Houston para pagar sus guantes. Había prometido a su difunta madre colgar un título mundial sobre la repisa del comedor. Renunciar no existía en su vocabulario. Márquez, mientras tanto, sabía que cualquier intromisión del doctor podría dar fin al combate y arruinar su espectáculo. Así que bajó aceleración. Mantuvo la pelea al rango medio largo, quebrando el ritmo con pasos laterales casi artístico. Ordenaba los ataques. 3 golpes. Pausa. 1 al cuerpo. Pausa.
Hacía trabajar la herida, sin desbordar temeridad. Era un ajedrecista con guantes, y aún así, cada tanto, Rocky encontraba hueco para disparar un hook que recordaba lo delgado que es el hilo entre la maestría y el desastre. Llegó el noveno, y de pronto la esquina de Juárez no lograba contener el sangrado. El médico subió al ring, linterna en mano, apartó los párpados inflamados y preguntó si veía las manos. Rocky respondió: «Sí, doctor, veo 3, pero golpearé a la del medio». La grada aplaudió delirante. Se permitió continuar. Márquez respiró hondo. Sabía que a veces la heroicidad del rival es su mejor propaganda. Nada refuerza la grandeza de un campeón como la dureza de quien no cae. Pues tiene enfrente un hombre que ya le agarró el estilo. Había prometido que de ganar este cinturón, ¿sabe quién se le iba a regalar? La instancia, Juan Manuel Márquez, Carlos. Sí, ya a esta altura de la pelea. De Juan Manuel Márquez. Se enoja Juan Manuel. Es un hombre que cuando le dan... Fíjate, los movimientos de pierna, de puntería. Ahí está tratando, sí. Sí, tienes que apoyar bien tu pie que tienes delante. Ven, ahí sigue abajo y arriba ahora Rocky Juárez. Le recordamos a nuestra gente que esta pelea, bueno, golpes ahora de Rocky Juárez también. Tirándose bien, pero la efectividad de Márquez, lo tiene. 10º round. A esa altura, el ojo derecho del texano empezaba a cerrarse. Apenas una rendija rosada. Márquez detectó la ventana. Apuntó con insistencia a esa zona. Cada recto era una bala que zumbaba contra la mejilla inflamada. Rocky respondía por instinto, lanzando volados que dibujaban arcos en la penumbra roja de su visión. Pero uno de esos volados entró. Un impacto límpido en la sien de Márquez lo hizo recular una vez más. El campeón sintió el mundo girar medio grado. Apretó las muelas. Era la prueba de fuego. Ceder al intercambio brutal o mantener la estrategia. Eligió la cabeza fría. Desesquivó, bloqueó, y a 10 segundos del cierre descargó un combo quirúrgico de 4 golpes que estremeció al público. Rocky dio un paso atrás con la guardia en alto y la frente destilando carmesí, aún negándose a besar la lona. En el 11º se percibía el cansancio. El sudor se mezclaba con la sangre, formando riachuelos color ladrillo sobre los bíceps. Márquez volvió a su jam de precisión alemana. Su respiración seguía casi rítmica. El retador arremetía con coraje suicida. Narradores destacaban la clase pura del mexicano. Otros elogiaban la quijada de diamante del texano. Y en una pausa de clinch, se escuchó algo que elevó la temperatura. Un espectador gritó: «Pégale a la mano infectada». Se alzaron carcajadas. Era tarde para eso. Márquez ya había disipado la sospecha de fragilidad con cada contragolpe. Y así llegó el 12º round, el clímax prometido. Márquez salió con un brillo distinto en los ojos. Nadie sabía si Nacho le había pedido ir por el knockout o si él mismo ansiaba cerrar la noche con espectáculo. Rocky, consciente de que iba muy abajo en las tarjetas, se lanzó con todo. Una tormenta de puñetazos salpicó el aire. El eco del cuero contra cuero era un tambor sagrado. Dinamita, contra las cuerdas, dobló cintura, esquivó 2, 3 y respondió con un gancho al mentón que sacudió la cabeza del retador. Juárez trastabilló, pero volvió al frente, rugiendo. Faltaban 90 segundos. El campeón, oliendo el ocaso, apretó el acelerador. Jab, upper, derecha, hook, una sinfonía. Rocky cubría arriba, ahora expuesto al abdomen. Márquez giró la cadera y hundió un gancho al hígado que pareció detener el tiempo. El tejanés se dobló, ojos desorbitados, pero no cayó. Agarró aire, levantó la guardia, absorbió otra derecha recta y siguió de pie. Fue entonces, a falta de 20 segundos, cuando la multitud comprendió que estaban siendo testigos de esa rara belleza del boxeo, el arte de un campeón contra el corazón indoblegable de un retador. La campana final tronó como cañón. Márquez levantó el puño derecho, la misma mano que meses atrás lucía infectada, y una sonrisa serena surcó su rostro hinchado. Juárez, con la cara enmascarada de rojo y azul, alzó el puño también, como para decir: «Sigo vivo». Las tarjetas no sorprendieron. 120 a 108, 118 a 110, 117 a 111. Unanimidad contundente. El cinturón quedó donde estaba, pero la ovación fue compartida. Los fans coreaban «México, México», mientras otros gritaban «Rocky, Rocky». Era la celebración del combate puro. En la entrevista sobre la lona, Márquez lanzó el último petardo de la noche. Manny Pacquiao,
Ya no tienes a dónde esconderte. Este cinturón te espera. Los comentaristas se relamieron. La rivalidad renacía. Juárez, con voz rota, prometió volver. Mientras el boxeo me necesite, seguiré, aunque tenga que pelear con un solo ojo. Y la multitud aplaudió al hombre que perdió 4 guerras titulares, pero jamás su honor. Cuando las luces se apagaron y la arena quedó cubierta de vasos y programas arrugados, un dato corrió entre los pasillos. Aquella raja en la ceja de Juárez necesitó 11 puntos de sutura. El laboratorio confirmó que, de haber durado un round más, podía haberse desprendido carne suficiente para suspenderlo un año. Pero no existió round 13. Existió, sí, un duelo que despejó dudas sobre la supuesta cobardía del campeón, que ensalzó la bravura de un retador y que, en los recuerdos, se mantiene como ejemplo de técnica sublime contra corazón inquebrantable. Y ahora ya lo saben, la mano infectada era real, la sangre de Juárez también, y las sospechas de cobardía se disiparon bajo la luz cruda de 12 asaltos. El boxeo, como la vida, premia a quien resiste y a quien golpea preciso. Márquez retuvo su corona. Juárez ganó respeto eterno, y nosotros ganamos una historia que, contada con amarillismo o sin él, sigue estremeciendo a cualquiera que ame los puños envueltos en drama. Así terminó la batalla. Así se selló un capítulo de fuego y sangre en el desierto. Si escuchan atentamente, quizá aún oigan el eco de esos guantes chocando en la noche de Tucson, recordándonos que, a veces, la gloria y el sufrimiento caben en 12 campanadas, y en un relato que se queda escribiendo, golpe a golpe, en la memoria. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al cao de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.